De camino a la estación cero por la calle 6 con el alma turbia quiero encontrar un viaje extremo. Imagino los trayectos en bitácoras de viaje, visitando 2 penínsulas, vacaciones, cielo azul. Me prometo hoy un viaje fantástico, donde encontraré algo más. Entre fronteras y amistades, la querencia de lugares, nuestros destinos trazaremos, inventarios de recuerdos, muy cerca de las anonas, travesías en la sombra, las rendijas me permiten descubrir la luz. Es necesario viajar más, escribir y crear. Entre fronteras y amistades, la querencia de lugares, nuestros destinos trazaremos, inventarios de recuerdos, muy cerca de las anonas, travesías en la sombra, las rendijas me permiten descubrir la luz. Es necesario viajar más para no dejar de soñar. Entre fronteras y amistades, la querencia de lugares, nuestros destinos trazaremos, inventarios de recuerdos, muy cerca de las anonas, travesías en la sombra, las rendijas me permiten descubrir la luz. Buenas noches. Nos encanta que nos esté acompañando el escritor Jorge Luis Arquieta Hernández. Nosotros en el taller le decimos Jorge porque es buen amigo, buen samaritano, es muy solidario con todas las causas y es un gran activista. Y a este escritor lo conocí en la Escuela de Escritores Leopoldo Peniche Vallado en Yucatán hace no sé cuántos años. ¿Hace cuántos años fue eso, Jorge? Como 10 años. Como 10 años. Qué fortuna haberte conocido y conocer tu obra, porque las obras, todas las obras al paso de los tiempos van forjando la voz propia. Entonces, desde que yo te conocí, ya tenías una voz propia en lo que tú escribías. Exactamente escribías lo que querías comunicar, lo que querías decir. En un momento más vamos a hablar acerca de esta operatividad, cómo te mueves en esto de la escritura y las musas y demás. Vamos a hacerte una pregunta pequeñita. Sí, maestro. ¿En qué año de tu infancia empiezan tus recuerdos? Pues antes que nada quiero agradecerle su atenta invitación y decirle que siempre estaremos con ustedes. Yo comienzo de los recuerdos, pues tengo desde los 3 años, me imagino. Sí, algo se me ha quedado desde ese tiempo. Yo sé que viviste en una época donde todavía se podían ver ríos en la Ciudad de México. Cuéntame alguna anécdota hermosa o una anécdota imborrable de tu infancia. Bueno, viví cerca del río de Churubusco, que así se conoce hoy la avenida que pasa, que corta la ciudad en el sur. Y está la alberca olímpica. También vivía como a una cuadra de la alberca olímpica, que antes fue una ladrillera por donde era camino del antiguo
que eran antes Uruchurtu, Ernesto Pero Uchurtu, no recuerdo qué era el funcionario que controlaba la Ciudad de México y por ahí cruzaba él por la ladrillera. Pasó el tiempo y esa parte la donaron para campos para un deportivo donde había 4 campos de fútbol, uno de béisbol y en alguna parte pusieron unos frontones y canchas de básquetbol. Había también los sábados o los domingos exhibiciones de box, un ring que tenían ahí y la gente participaba. Era popular, se llenaba con todos los colonos de diferentes calles. Antes de eso antes de construir todo esto, estaba el río de Churubusco, por donde efectivamente corría agua donde había peces. En ese tiempo pude sacar peces del río, que no es un río tan grande como Usumacinta o los ríos que conocemos que se desbordan y causan muchos problemas en las comunidades. No, este era como un canal, pero tenía bordes que lo hacían muy particular. Y junto a ellos, bueno, en una parte donde comienza la avenida Coyoacán, ahora, ahí van a correr caballos los ricos de ese tiempo y jugaban apuestas los domingos. Era muy interesante. En el transcurso del río, a la orilla, también había peluquería de paisaje. Antes la gente pues no acudía a las peluquerías como conocemos hoy o las estéticas modernas. Eran peluquerías donde el señor que cortaba el cabello colgaba su espejo en uno de los eucaliptos, unos grandes árboles, y ponía su silla, una silla de madera, no como las de peluquería, una silla común y corriente, y ahí esperaba la clientela. Pues los que podíamos o queríamos nos arriesgábamos a tener un cruce de ganado cuando nos peinaba con el mismo peine con el que todas las cabezas eran ordenadas, ¿no? Sí, ese fue el río de Churubusco y la cruza con la avenida División del Norte. También ahora es una avenida grande y muy transitada. En aquel tiempo tenían un puente de cemento que permitía el paso de 1 o 2 carros. No es como ahora que pasan 4 en un sentido y 4 del otro. No, era diferente. Y recorrer el río pasaba Calzada de Tlalpan. Al lado derecho estaba la Cineteca y al lado izquierdo la colonia Prado Churubusco, donde apenas estaban construyendo casas en serie. Y siguiendo por la calle, por el río, entroncaba con otro río que iba hacia Culhuacán. Y del lado izquierdo había un río que se llamaba, que se conoce por Plutarco Elías Calles, el río creo que era de la Viga. Pero todo esto estaba ausente de población. No había pues el conglomerado actual. Todo eso pues me permitió conocer las colonias sin el riesgo de que un camión, un carro nos atropellara. Eso mi papá nos llevaba cuando estábamos chicos, yo creo 3, 4 años, y junto con mi hermana, a ella la cargaba y hacíamos el recorrido por las mañanas entre los árboles de eucalipto, el río, y bueno, si era domingo había partidos de fútbol o las carreras de los ricos que las hacían ahí entre el río Churubusco y Avenida Cuauhtémoc.
Fue muy interesante esa época, época donde no había tanta maldad. Y además, Todo una tranquilo. época, Jorge, donde pudiste estar en contacto con la naturaleza y disfrutar la naturaleza. Es por eso que eres amante de la naturaleza. Te gusta sembrar árboles, trabajar la tierra, y todo eso lo reflejas también en tus textos. Hay textos tuyos que han sido todo un hit, ¿verdad? Con Gracias. por ejemplo, el texto de Por culpa de la tierra suelta, ¿verdad? Que hablas de tradiciones, pero también es un cuento redondo, un cuento muy bien escrito, muy bien definidos los personajes y la trama que se descubre hasta el final sorprendentemente. Entonces, todo ello hace que tu literatura sea atractiva, porque tus conocimientos de la ciudad, esa memoria tuya de la infancia, hasta ser activista preparatoriano y luego tener que estudiar y luego casarse, tener hijos, disfrutar a los nietos ahora. Es una vida fructífera porque a la par de eso estuviste haciendo otras cuestiones y cuando ya te conozco ya estás en la escuela de escritores. Me Así gustaría, es. Jorge, que 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 nos contaras brevemente cómo pasaste esa etapa en la escuela de escritores. Fue una época maravillosa porque nunca tuve el tiempo suficiente para dedicarme a la literatura. Cuando dejo de trabajar por enfermedad, tuve que abandonar mi trabajo, entonces tenía el tiempo para hacer algo, acostumbrado a tener pues mucho movimiento y quedarme en casa sin actividad, me sobresaltó. Entonces, Silvia, mi esposa, se inscribe en la escuela de escritores y ya me platica cómo es y todo lo que se progresa ahí en la cuestión literaria y me da eh, pues ánimo e impulso para que yo le intente entrar en esa escuela y así logro entrar a la escuela donde tuve maestros pues que me han dejado unos recuerdos imborrables, así como usted. Había maestros como el maestro Santos Pisté, también dramaturgo, actor, la maestra Cristina Leirana, la maestra Patti Martínez Cuchín. Martínez Uchim, que era excelente para dar su clase, para traernos los antecedentes de la tierra a donde estaba yo parado en ese momento. Y Fue mira, enamorarme de todo. que tú hablas y te interrumpo porque recuerdo, por ejemplo, estuvo el maestro Lope Ávila, estuvo el maestro Roberto Ascorra, que son dos Y, críticos literarios muy importantes en nuestra, eh, iba yo a decir en nuestra península, pero no solo nuestra península, sino más allá de nuestras fronteras. Entonces, para ti fue extraordinario y sí, terminas porque esa es una de las cosas que tienen ustedes como escritores y como pareja de escritores y como activistas sociales y a favor del libro, los escritores, la lectura y todo lo demás. Este, ustedes terminan y todo lo que empiezan, repito, lo terminan. Así que me gustaría que nos compartieras algún texto con nuestro auditorio, que nos compartieras a todos nosotros. pues gracias maestra. Déjeme buscar algo aquí, algo de lo que ya publicamos. Un texto de colección El gato bajo la lluvia,
donde el reto era tener un gato bajo la lluvia en intermedio de los textos, que coordinara, que fuera homogéneo, que pues le diera, no le restara al cuento nada, estuviera dentro de él. Voy a permitirme compartir con usted y con ustedes La calle vacía. Nada más que a veces los lentes, mis otros ojos no leen. Nos ocurre con frecuencia. Se llama La calle vacía. En el campo, los grillos iluminan el silencio de los faroles, mientras en casa esperamos el regreso de papá. Y la mesa se llena con apetitosos olores y bromas de mis hermanos. Mamá mira a través de la ventana. Con cara alegre, anuncia la llegada de papá. Y trae una bolsa de pan. Nosotros, entusiasmados, corremos a su encuentro y casi lo tiramos cuando entra. Sonriente, nos toma de la mano llevándonos a la mesa. Lupita, sirve la cena antes de que me devoren. Seleccionamos el pan dulce que más nos gusta. Mamá trae unas ricas tortas de frijoles y las tazas de café con leche. En un abrir y cerrar de ojos, la mesa queda limpia. Papá sonríe satisfecho y nos manda a la cama. Pero antes se lavan los dientes. Al quedar a solas, papá pregunta si ocurre algo y ella comenta sobre las manifestaciones de inconformidad de los obreros. En el pueblo se espera la intervención del ejército para acabar con el alboroto. Han avisado de un toque de queda para las 8 de la noche. Mi padre comenta haber visto a los vecinos con bolsas llenas de mandado. También han hecho cortes de luz y han racionado el agua. Mis hermanos se durmieron sin escuchar las malas noticias. Solo en la mañana la maestra avisó la suspensión de clases hasta nuevo aviso. Y todos gritamos de alegría. En la tele pasan noticias de la guerra y yo tengo mucho miedo. Abrazo a mis hermanitos intentando dormirme sin lograrlo. Alguien golpea la puerta con furor. Llaman a mi papi. Es una voz conocida. Soy el cuervo. Estamos listos. Anda, apúrate. Papá besa a mi madre. Ella lo abraza muy fuerte. Le llena de besos la frente y las manos. Él se suelta y sale con el estridular de los grillos acompañado por la luz de la luna. Mamá regresa a la cama. Mami, no apagues la luz. No me siento bien, grité. Afuera, un ruido ensordecedor. Se escuchan pasos de pies veloces, golpeteos de botas sobre la terracería. Mamá moja las sábanas con lágrimas de amargura y frustración. Más escándalo. Golpe de bala silbando la canción de la muerte. Todo es confuso. Mi madre nos junta en su cama y nos cubre con su cuerpo y el alma. Quiere prolongar la inocencia de nuestra realidad con el sueño. Para distraerla, platico con ella de mis estudios, mis compañeros, los juegos y aquel extraño gato bajo la lluvia. Ella disimula sin turbación sonriendo. Su mente divaga por la seguridad de mi papá. Se levanta de la cama, se viste con rapidez,
Desde la puerta me encarga a mis hermanitos, y como sombra que se pierde en la noche, sale. Allá, no muy lejos, la ambición de unos cuantos entierra en la pobreza a 3 nuevos huérfanos. Gracias. Qué duro, qué bien relatado, qué bien contado, qué bien narrado. Es una historia muy cruel, pero que todavía sigue pasando. ¿Cómo es Sí, que en este siglo XXI haces un texto de esta naturaleza? Pues reitero, texto crudo, texto vivo, te hace vivirlo, te hace sentir esa ausencia, ese dolor, esa cuestión de eh, los militares o de las botas de guerrilleros, quizás. A ver, Jorge, ¿cómo es que en el siglo XXI tú abordas un tema como este? en primer lugar, creo en 1956, me parece que había un movimiento de protesta de los maestros, habían hecho huelgas y mi papá me llevó a la Secretaría de Educación Pública para que yo declamara mate admirables a los compañeros maestros. Y a mí me sorprendió ver a tanta gente protestando, tantos adultos protestando, y sabía, como los comentarios eran de que los agentes judiciales luego los sorprendían en los caminos a su casa y los levantaban, se los llevaban, y pues lo de siempre, golpeo y todo eso, abuso. Y a mí me tocó el movimiento del 68. Fui a varias marchas, y la primera que fui, bueno, la primera que hubo, llegó hasta el Zócalo. Y en el Zócalo, bueno, hubo varios ponentes para, pues, manifestar el motivo de la marcha. Y llegó un momento en que con altavoces nos invitaron a salir porque iba a entrar el ejército. Y fue una cosa muy cruda porque todos tuvimos que salir pues con rapidez, y pues no, vimos muchas cosas crueles con las tanquetas que no se detenían y pasaban arrollando a gente inocente. Y Terrible. eso, sí, eso se queda en la mirada, en el pensamiento, en el corazón. Sí, es Definitivamente. todo eso, correr de los granaderos. Estaba en la prepa 5, y un día llegaron los granaderos y entraron a la preparatoria y cerraron las puertas. Había puros, no, eran soldados. Los soldados estaban en la preparatoria y eran las 7 de la mañana cuando iniciaban las clases. Entonces el grupo de estudiantes era abundante, y desde afuera les gritábamos que solo así podían entrar a esas escuelas sin haber estudiado, entraban por la fuerza. De ahí fuimos a parar camiones a la calzada de Tlalpan y rodear la preparatoria. En este tiempo que pasó, pues se veían amenazantes los soldados, y los granaderos llegaron en 2 camiones, pero vieron vieron la multitud de estudiantes y se regresaron, se fueron de donde venían, no sé, y comenzamos con otros compañeros a intentar fabricar bombas Molotov para defendernos. Pues era un sueño porque nunca habíamos tenido una experiencia de esa naturaleza. Estábamos en eso cuando vemos entrar de nuevo a los granaderos, pero ya abajo de los camiones, y venían cubriendo toda la calle como en una fila, como en filas, y
pues tuvimos que esconder las botellas con gasolina que habíamos sacado de los camiones, las escondimos en una barda y corrimos. Casi nos detienen ellos, sus manos rozaron nuestra ropa cuando cruzamos hacia una calle que daba en ese tiempo, daba a los campos de entrenamiento del Club de Fútbol América. Y había pusieron ahí después una farmacéutica, una empresa de medicinas, y por ahí alcanzamos a cruzar entre dos bardas. Nuestros cuerpos apenas pasaban porque estábamos muy delgados y nunca nos pudieron detener los granaderos. Y así pasaron muchos encuentros con ellos. Había reuniones en la universidad para informar cómo estaba el movimiento, cómo iba el movimiento, a quiénes habían detenido. Nosotros nos registrábamos como un grupo pues, que intervenía en apoyo a toda la universidad y tenía nuestros nombres en la escuela. Teníamos una brigada política donde subíamos a los camiones a volantear para tener al pueblo informado de lo que estaba sucediendo. Y algunas veces tuvimos el riesgo de que nos detuvieran los judiciales. Lo que nos salvó es que, bueno, lo que siempre nos salvó es que era un compañero tenía su carro, entonces se paraba antes del camión, subíamos y ya cuando terminábamos de volantear y hablar con la gente, pues bajábamos y él nos subía a su carro. En esos tiempos la gente nos decía, flojos, váyanse a estudiar, ¿qué hacen aquí perdiendo el tiempo? Siguió el movimiento y volanteábamos. Llevábamos también una lata para que las personas que quisieran cooperaran con el movimiento. Y en ese tiempo ya había cambiado la opinión del pueblo. Nos apoyaban. Y algunos nos daban hasta 10 pesos en ese tiempo. Era mucho. Ese es un encuentro que tuve con la realidad. Sí, lo entiendo, Jorge. Lo entiendo. Todavía duele, todavía nos duele incluso a los que no estuvimos ahí. Así que mantente firme, mantén tu valor. Yo le voy a pedir a Silvia Rojas que sea tan amable de despedir en el programa leyendo un cuento tuyo, porque ella tiene una voz muy hermosa y entonces la escritora Silvia Rojas me va a hacer el favor de leer si es que está disponible. Para usted siempre estamos disponibles. Gracias, gracias. Gracias y que tengan buena noche. Le agradezco sus atenciones, maestra. Pero todavía no te vayas. Ahí, vamos a hacer, vamos a leer ahí juntos, ¿verdad? Porque el escritor tiene que estar juntos. Te esperamos que te sientes, Silvia, que te pongas cómoda. Estoy bien, maestra, gracias. Me voy a permitir leerles El traje corto. ¡Ah, me gusta mucho! Muy bonito, es muy bonito. Mi madre me llevó al circo como premio por mis buenas calificaciones. Pero yo quería ir al cine, a ver una película de dibujos animados. Te prometo mejorar mi promedio en sexto año, le dije, pero ella ya tenía los boletos para la función. Prefiero quedarme en casa y leer un libro, insistí. Los boletos ya estaban adquiridos y tuvimos que ir. No pude rechazar el compromiso. Las luces jugaban con mis ojos, provocaban un parpadeo de colores. Los primeros en salir fueron los trapecistas que con balances atrevidos activaron en los asistentes gritos de asombro y alarma. Cerré los ojos, dejé de mirar la pista. ¿Sigues molesto? La pregunta como un latigazo salió de la boca de mi madre. Volví la mirada al espectáculo justo cuando, en medio de una algarabía, entraron los payasos.
A mi papá le gustan mucho los juegos inesperados y divertidos. Lo extrañé porque él quería acompañarnos, pero después de varios meses sin trabajo, no podía faltar a su nuevo empleo. Suspiré por su ausencia. Los aplausos llenaban las gradas. Eran 3 los mimos, aunque uno de ellos se empeñaba más y resultaba más gracioso. Su vestimenta estaba muy chica, corta de largo y más ancha de lo normal. Diferencia suficiente para soltar carcajadas hasta llorar. Fue muy divertido el programa. De regreso a casa compramos pan y leche. Mi papá cenaría con nosotros. Él quería festejar su nueva actividad donde está ganando mejor salario. Cuando él llegó, yo tenía un poco de sueño. Mamá calentó unos tamalitos y café. Oí que él le pedía que le hiciera unos ajustes a su uniforme de trabajo. En la mesa comentamos lo más emotivo del circo. Le expliqué a mi padre que lo más divertido fue la actuación del payaso del traje corto y que nos reímos sin parar por su actuación. No aguanté más y me fui a dormir. Ellos se quedaron a platicar y luego a ver la tele. Ellos siempre me han querido y harán por mí lo que sea. Desperté al día siguiente muy temprano y con la curiosidad de ver el uniforme del nuevo empleo de mi papá. Ellos aún dormían. Abrí con sigilo nuestro viejo ropero. Con sorpresa descubrí el vestuario. Sentí muy bonito y corrí a darles un beso a ambos porque era el traje corto del payaso. Un aplauso para la lectora, un aplauso para el escritor Jorge Luis Arquieta Hernández. Es que él escribe para todos, escribe para adultos, escribe para jóvenes, escribe para denunciar, escribe para que nos entretengamos, escribe y siempre ha escrito mucho y nosotros se lo agradecemos infinitamente. ¿Alguna frase o pensamiento que quieras enviarle a nuestro auditorio, Jorge? Claro que sí. La lectura nos hace mejorar, pero la escritura reafirma todo eso que pensamos y nos da la oportunidad de comunicar nuestros pensamientos, nuestro sentir, y eso es lo más bonito. Y pues aprovecho el momento para agradecerle a usted todo lo que nos ha dado, a Silvia también, y bueno, a veces la emoción nos gana porque han pasado tantos años y no puede uno contar cosas que uno vio, porque pues, hay peligro. Lo entiendo, Sí, lo hay entendemos. riesgo. Y bueno, Definitivamente lo entendemos, pero el que seas tan humano viene precisamente de estas experiencias tan duras. El que seas tan solidario con la comunidad también, porque incluso tú le haces fiestas a los niños de una comisaría. Cada Navidad les hacías una fiesta. O sea, tú sí le das al ser humano no solo tu palabra, tu pensamiento, sino también tu obra. Tengo que despedir el programa. ¿Cómo se nos va el tiempo? Rapidísimo. muy rápido. ¿Algo más, Jorge? Pues sería redundar. Del movimiento del 68 lo hacíamos 4 compañeros. Después del 2 de octubre no nos volvimos a ver. Uno de ellos era sobrino del Tata, de Arbizu, Jorge Arbizu. No sé qué fue de ellos. Algunos dejamos de estudiar porque toda la información cayó en manos de la policía y a veces hablaban a las casas de uno para amenazar. Entonces, pues era no poner en riesgo a la familia. Sí, fueron momentos difíciles, pero pues gracias a ustedes podemos escribir para todos lo que pensamos e intentar darle esa emoción a cada cuento, a cada texto,
para que se disfrute y algo aprendemos. Siempre aprendemos. Cuando Sí. leemos a otros, aprendemos a ser mejores personas. Muchas gracias. Gracias a usted, maestra. Que tengan bonita noche. Mil disculpas. Nos vemos Buenas en la... noches. Ninguna disculpa. El compartir en tiempos de pandemia, la emotividad, la emoción nos acerca. Un abrazo a todos y nos vemos hasta la próxima entrevista. Hoy estuvo con nosotros el escritor Jorge Luis Arquieta Hernández. Buenas noches.